Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Corazones, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y bueno, pues en este tenor de cómo vamos, te voy a contar que, bueno, así sucede antes, pero por si no lo habías notado, todos los días en Instagram de Centro Quantum, que es Quantum-GDL, todos los días se publica un post de nuestro podcast y en el canal de Instagram se publica la liga del podcast para Spotify. Todos los días lo subimos. Entonces al post del podcast que representa nuestro tema, pues me encanta que me participen, que opinen, que vean cómo les cayó el podcast, que vean el mensaje y que de esa manera haya interacción en los hermanos de la manada cuántica, porque si no sabemos qué está pasando del otro lado, pues no sabemos si realmente los temas son nutritivos para ustedes o tendríamos que ampliar o modificar el corte. Y ya si de plano, de verdad, eres parte de la manada cuántica y calificas nuestro podcast en Spotify con 5 estrellas, y luego si de verdad, híjole, agradeces este esfuerzo que hacemos, gracias por compartirlo, gracias por comentarlo. Para nosotros es muy importante la participación y los comentarios en Instagram de ustedes, porque de esa manera yo me entero qué pasa del otro lado, ¿verdad? Porque si no pasa nada, pues no sabemos qué está pasando, entonces empezaremos a pues tomar a lo mejor otro tipo de temas o etcétera. Bueno, corazones, vamos a prepararnos a esta Semana Mayor, se llama, que es donde prácticamente el mundo latino se pone en la vacación y empieza el desplazamiento de las familias desde este viernes, ¿verdad? Mal van saliendo los chiquillos de la escuela cuando ya tienen la chancla puesta en el periférico, listos para la vacación, ¿verdad? O la visita familiar, etcétera. Nosotros, bueno, pues trabajo de oficina, trabajo de Centro Quantum, ahí estamos con los equipos y normalmente los días santos pues ni hay bancos ni escuelas, pero vivimos en un país, bendito sea Dios, laico, de libre expresión. Yo no sé, pobres de los judíos y de los testigos de Jehová y de todos ellos que no llevan a cabo el rito de la pasión de la Semana Santa, porque de todos modos no tienen ni escuelas, ni bancos, ni montones de servicios. Entonces, pues aprovechen para la vacación y aprovecharemos para la nutrición, porque hoy mi hermosísimo grupo de árbol genealógico, que también este podcast es para ellos, porque han hecho un trabajo bien fuerte todo este mes. Aprovechen esta Semana Santa Pascua para todos sus duelos, psicomagias, protocolos, bla, 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 porque hay tarea como para unos 10 años. Entonces, aprovechen esta Semana Santa para ir a visitar a los pueblos, a la gente, ir a recuperar muchísimos códigos de su propio ADN. Y bueno, pues este podcast va dirigido para todo mundo, pero sobre todo los que trabajan realmente en encontrar la misión de esta etapa de vida, la misión de sus vidas, la misión del alma dentro de este sistema familiar. Estos equipos de trabajo que son nuestro sistema familiar, pues son elegidos como experiencia en nuestra alma porque pues ellos nos entregan el archivo de información que yo vengo a aprender, que yo vengo a corregir, que yo vengo a mejorar en mí. No lo vengo a mejorar en el mundo, ni en otras personas, no más en mí, que es en el único lugar en el que realmente podemos trabajar. También antes de que se me vaya, ya tenemos las fechas de mayo
de Escuela para Padres 2026, porque es la única escuela para padres que nos va a dar este año la vida y bueno, este año la ampliamos una semana más porque normalmente eran 2 domingos y ahora vamos a hacer 3. Y pues es intensivo, ¿no? Ahí vamos a echarnos 12 horas en Escuela para Padres en línea, ahí les dejamos los datos y ya sabes que están en Instagram porque es la única escuela para padres que vamos a hacer este año y es en línea. Así que bueno, dicho lo propio, regresamos a nuestro tema. Fíjate, corazón, nuestros ancestros, y no importa cuántas generaciones atrás viajes, tú simplemente ve hacia tus abuelos. Generalmente cada tercera generación son nuestros abuelos. Ahí está el archivo de información que pasó a nosotros, ¿no? Nosotros nomás pasamos estafeta. Por ejemplo, nosotros padres, nuestros hijos tienen que trabajar con nuestros papás, o sea, sus abuelos. Pero cada 3 generaciones hay la manifestación de los programas, generalmente, de los más gordos. Pero sexta generación, quinta, sexta generación, ya son reparaciones muy fuertes, las que necesita el árbol ejemplares, porque pues si no avanzan, pues tiene que haber reparaciones ejemplares, enfermedades, Down, ¿qué más? Accidentes feos, o sea, reparaciones grandes ante el nivel de conciencia que el árbol no evoluciona. Y yo me he puesto a pensar muchas veces, de hecho, muchas veces me he puesto a revisar y volteé a ver a tus abuelos, abuelas, su historia, de dónde venían, a qué se dedicaban, qué estudios tenían, qué creencias tenían acerca de Dios, de la vida, de los hijos, del dinero, de ser madre o padre, qué oportunidades tenían en el mundo o el mundo qué oportunidades les daba, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Que si vienes de un matriarcado, que si vienes de unos linajes de familias muy conservadoras o de padres y figuras masculinas muy autoritarias. Es decir, pues al final, en la raza humana, en la especie humana, pues hay de todo. Pero si tú ves hacia unas 3, 4 generaciones, ¿cómo vivían? Y vamos viéndolo realmente en el promedio de la humanidad. Antes nuestros ancestros estaban prácticamente dedicados a sobrevivir. Estaban prácticamente dedicados, sobre todo los que vienen del mundo del campo, dedicados a sobrevivir, a que no se muera en los animales que criaban, a que no se mueran los cultivos que tenían, a que no se eche a perder o se conserve un poco más la carne, la comida, las verduras, ¿no? Y se han inventado a lo largo de la historia de la humanidad, ponte a ver más o menos desde el medievo para acá, pues se han inventado muchas técnicas de conservación de alimentos porque no existían los refrigeradores, no existían los aires acondicionados, no había formas de conservación más que las tradicionales, que era deshidratar, ¿no? Conservar en sal o en salmueras, conservar en azúcar, en dulces. Entonces se confitaban las cosas, se salaban las cosas, los pescados. Es decir, estaban tan ocupados en tratar de hacer muchas labores, trabajos, tanto los hombres en el campo, los hombres en el trabajo duro, en los aserraderos, siendo herreros, mineros o agricultores, ¿verdad? Los trabajos de los hombres eran muy fuertes y muy intensos y los trabajos de las mujeres en casa también. Todo era trabajo, corazones, y esfuerzo para sobrevivir. Nosotros vemos que las generaciones anteriores tenían muchos hijos y eso no solo es una creencia religiosa, sino de los hijos que Dios te dé, no, pero también era un tema de supervivencia porque la vida se perdía muy fácil. Se morían de parto, no había tantas cosas hospitalarias para poder sanar un hueso roto, un cráneo roto, un miembro que se tenía que cortar, la guerra, desde luego. Entonces, la vida se perdía muy fácil, ¿no? Había menos tecnología y menos ciencia médica y más conflictos violentos. Bueno, hoy sigue habiendo conflictos violentos, pero de otra forma. Entonces,
Al perderse la vida tan fácilmente, los niños, las embarazadas, entonces pues la necesidad de al menos hacer pues unos 3, 4, unos 8 hijos, ¿no? Entre los que se mueren, entre los que se accidentan, entre los que se tienen que ir al seminario y de monja y que las siguientes generaciones sigan siendo nutridas con prole. Entonces, y además que los hijos ayudasen al padre en las labores del trabajo y las mujeres pues ayudasen a la madre en las labores de la casa, coser, remendar, bordar, conservar las verduras y hay tantas técnicas, sobre todo que nos han regalado, técnicas de conservación de alimentos que nos han regalado los países nórdicos, los países donde había tanto frío en el invierno que pues no crecía nada, no se podía cultivar ni cosechar nada. Entonces por temporales, en el verano había que deshidratar los tomates para luego encurtirlos en aceite de oliva y que en el invierno hubiera tomates deshidratados, ¿no? Hubiera el chucrut que es la col rallada, ¿no? Metida ahí en vinagres con salmueras, pepinillos, es decir, todas estas técnicas en donde hombres y mujeres primero cultivaban comida, luego la conservaban y de esa manera iban sobreviviendo. Y de lo mismo eran los animales, las carnes, los jamones, estos este, que se deshidratan con sal. Es decir, había mucho trabajo, corazones, para sobrevivir. Y si de ahí después en otras generaciones había alguien que ya podía sostenerle ese trabajo a ese hermano, a ese hijo, entonces se hacían profesionistas, los mandaban a estudiar. Ya habían salido de leer y escribir y los que podían continuar estudiando y empezar a usar la mente, no solo las manos y el cuerpo, pues había que haber alguien que les mantuviera, no solo económicamente, sino que cultivara la comida que se comían ellos, porque ellos no iban a trabajar en ello. Unos trabajaban para los otros. Y ahí, generaciones más adelante, pues empezaron a estudiar, empezaron a migrar a las ciudades. Las mujeres por muchos años, los únicos trabajos para las mujeres, actividades fuera de ser amas de casa que eran permitidas socialmente y familiarmente, era, bueno, si no eres monja, vas a ser madre. Y si no eres monja o madre, ah, ¿dónde cabes en la sociedad? Bueno, pues a ser enfermera, atender enfermos o a ser maestra, ¿no? Atender niños, ser catequista, enseñar a leer y escribir. Cocineras, ¿no? Enfermeras, cocineras, costureras, ¿verdad? Y mucho más adelante el trabajo de la migración hacia las ciudades, en donde, bueno, pues hay que emplearse de obrero en una fábrica, cosiendo, las señoras, los señores, bueno, pues en alguna parte de la industria. Es decir, tú tienes que darte cuenta que de donde todos, absolutamente todos venimos en nuestra vena transgeneracional, venimos de un esfuerzo enorme por sobrevivir, por pasar la vida. Y la vida llegó hasta nosotros. Y el día de hoy, corazones, en general, la mayoría, si no puedo decir que todos, pero la mayoría y sobre todo el promedio de las personas que escuchan este podcast, pues tienen un nivel de confort y de vida que ya se dedicaron sus ancestros a generar. Ahora la mayoría de las personas termina la preparatoria, va a la universidad. A mí todavía me tocó en mi manada, en mi camada de hermanos, en donde había muchas más facilidades para los hombres, menos para mí como mujer, ¿no? Como estudiar, como tener un coche, esas facilidades eran más para los hombres que para mí. A mí todavía en mi generación, en mí me tocó, aunque hay personas de mi edad que pues no era así su familia, pero todavía esos rasgos han llegado hasta nosotros. Pero al final del día, el humano y las generaciones anteriores han creado mucho confort, ¿no? O sea, el pasado nos ha dado se aseguró en trabajar y en crear
ciencia, tecnología y economía para que ya nosotros en general estamos en un entorno pues más, digamos, blandito, más cómodo, ¿no? Calientito. O sea, bañarnos con agua caliente o bañarnos con agua fría puede convertirse en una decisión, ¿no? Pues yo me baño con agua fría y me siento que me despierto. Pero antes, pues el agua caliente era para los que compraban las cargas de leña, los que tenían un calentador a gas, a la leña. Es decir, hoy esa es opcional para nosotros. En el pasado no era así. Hoy la mayoría y todas las mujeres tienen la opción de estudiar sin que ello se vea de forma negativa en ningún sentido, ni por lo moral, ni la carrera. Había profesiones para las mujeres y luego profesiones para los hombres, pero ahora eso ya no existe. Esas divisiones se han ido disolviendo. Ahora todos en su casa, chico, grande, pequeño, pero tienes un refrigerador, tienes un poco de tienes frío en tu casa para conservar, para congelar, tienes mucho más confort en ese sentido, no tienes, si no quieres, que conservar, si no vas a cada rato al súper, a la tienda y siempre va a haber ahí alimentos. Ahora ganamos el dinero de una forma distinta, en donde el tiempo es valorado de otra forma. Hemos llegado a tener tantas comodidades que inclusive con la Alexa y con todo eso, hasta con voz. Abrimos las cortinas, con voz prendemos las luces, con voz pensamos, porque la madre esa piensa por nosotros. Hemos tenido tanta tecnología al alcance de nuestra mano de cualquier ciudadano común que tiene ya un celular, que tiene luz eléctrica, que tiene colchones blandos, colchones hipoalergénicos, colchones que hacen quién sabe cuánta cosa. Cuando que antes, y a mí me contaban, por ejemplo, mis parientes de Veracruz, que había estos árboles en el pueblo que se llaman ceibas, pero allá se llaman pochotes, y esos hacen como unas grandes semillas inmensas de algodón y que con eso se arrastraba, se les quitaba las semillas y esa especie de algodón, con eso rellenaban los colchones. Pero muchos colchones de esa naturaleza, por el calor, porque pues hay muchas cosas, se llenaban de pulgas. Entonces cada cierto tiempo había que pues cambiar eso y todo hasta dormir en un colchón era un trabajo, era un esfuerzo por sobrevivir. Digamos que nuestros ancestros se encargaron de la supervivencia material. Pero la vida llegó a nosotros, corazones, y podemos decir que el humano el día de hoy, con una licuadora, con una trituradora de basura, con un aparato que con voz barre y se vuelve a cargar, la barredora, tenemos más tiempo. No tenemos que generar más que un esfuerzo económico por cambiar un colchón o por comprar un producto de limpieza que limpie algo. Es decir, se supone que tenemos más tiempo. Y es el momento de la humanidad cuando la matriz, cuando este constructo de realidad nos quita más tiempo, nos acelera el tiempo, nos llena de necesidades no necesarias, nos llena de pendejadas nuestra identidad. Entonces es el momento en el que las mujeres y los hombres tenemos más tiempo y es cuando desperdiciamos más tiempo. Con todo esto que te he contado, yo me pongo a reflexionar y digo, si nuestros ancestros se han asegurado de nuestra seguridad material, de nuestro crecimiento material, y ahora tenemos la siguiente generación que nace este año 2026 nace la siguiente generación beta, acuérdate que cada 20 años nace una generación, esta generación que nace va a nacer en un conflicto muy grande, porque todo lo tiene al alcance de un botón, al alcance de pensarlo y decirlo, porque la inteligencia artificial ya lo toma. ¿Quieres comer de un restaurante? Un botón ahí en una aplicación. ¿Quieres comprar algo de la parte que sea? Pues ahí van a Amazon y en un botón lo compran. Todo es rápido, todo es inmediato e implica cero o nulo esfuerzo. Ergo, carecen de voluntad.
Todo cada vez lo queremos más rápido, lo queremos mejor, pero no sabemos y no dimensionamos, no tenemos conciencia del esfuerzo que eso energéticamente involucra que yo me coma un kiwi de Nueva Zelanda y que todavía llegue aquí y lo escoja, ¿no? Ay, este está fellito, este está chiquito, este está más bonito. No dimensionamos el esfuerzo de la tierra, ¿no? Por hacer un jitomate, una calabaza, un betabel, un maíz y simplemente elegimos algo industrializado. Nosotros hoy disfrutamos de una vida cómoda que necesita mucho esfuerzo energético, pero que nosotros no implicamos ese esfuerzo energético. Ese esfuerzo energético ahora lo trasladamos a dinero. O sea, nos cuesta dinero la comodidad que tenemos, el aire acondicionado en los autos, en las casas, el tener celdas solares, el tener agua caliente. Hoy en promedio yo veo mi casa o Quantum, por ejemplo, ¿no? Quantum tiene 3, 4, 5, 6, 7 baños, ¿no? Sanitarios. Mi casa tiene 1, 2, 3, 4, 5 sanitarios. Cuando que antes yo he visto las casas de pueblo que había un solo baño de letrina, de pozo, de fosa séptica, pues, un solo sanitario que a veces tenían como tapas de madera, así yo los he visto en los pueblos, los baños, y una sola ducha, una sola regadera para todos los que vivían ahí, si vivían 9, si vivían 12. Y eso era el promedio común del confort y del bienestar. Corazones, hemos cambiado totalmente la perspectiva, no tenemos una dimensión correcta del beneficio que hicieron nuestros ancestros por nosotros. Aún así hubieran sido, claro, no tenían tiempo para la conciencia. Su conciencia era ir a rezar los domingos. No tenían tiempo para observar la comunicación. No tenían concepto de mejorar su relación padre-hijo, madre-hijo. No dimensionaban la importancia de comunicar la vida sexual con una pareja. No tenían el concepto de la inteligencia emocional como un valor. Te das cuenta que eso ya nos toca a nosotros. Si somos las generaciones que tenemos tantos beneficios y tantas comodidades, te pregunto yo, ¿cuál será nuestro compromiso con la humanidad si tenemos tantas bendiciones? ¿Cuál será nuestra misión generacional? ¿Qué nos tocará a nosotros avanzar cuando tenemos tantos beneficios? ¿Cuánto debemos nosotros de trabajar en lo que antes no pudieron trabajar? Ahora ya no trabajamos la mayoría de nosotros bajo el sol, de sol a sol, o en ese esfuerzo físico, o en la tierra, o rezando, o cuidando tantos niños, o cosiendo los calcetines o las sábanas. Pero sin duda también llevamos un trabajo, porque también vivimos en un mundo violento, psicópata, que se come a los niños, una violencia tremenda, velada. ¿Por qué es violencia velada? Porque antes era directa. Te vas a la guerra, llegaban a la leva, levantaban a los hombres y se los llevaban con un fusil a fuerzas a morirse. Era absolutamente hostil, pero era directo. Ahora lo elegimos. Eligen meterse vapes de saborcitos en la boca, alcohol, eligen meterse en situaciones que intoxican el cerebro, que matan al sujeto. Es la misma violencia, pero una violencia manipulada, velada, en donde hace que ahora tú elijas solo irte a morir, elijas solo matar tu tiempo. Nuestros tiempos y sus tiempos tienen retos iguales o peores, digamos, porque no nos damos cuenta. Antes las mujeres pues ni manejaban, ni votaban, ni se veían bien si se divorciaban, pues el mundo no les ayudaba a eso. Pero ahora el mundo nos ayuda a todo eso. Y hay veces siguen las mujeres en las mismas situaciones, sin elegir, sin tomar decisiones, quedándose en una parejucha por no estar solas. Es decir, lo que no podemos es responder al pasado con el mundo que tenemos hoy. Lo que tenemos que hacer es responder al mundo y a la humanidad
dando gracias por lo que llegó, pero entendiendo dónde están nuestros retos, esta violencia interna, este perfeccionismo, esta necesidad de tener más, ser más. Y no sabemos estar en paz ni ser felices. Corazones, tenemos retos muy grandes. ¿Qué nos tocará hacer? Te pregunto yo. Hay veces me cuenta mi hija situaciones de sus compañeros o de su escuela. Tengo un compañero que vive hasta allá, bien lejos, y viene y a qué hora se levanta. Y tengo otra compañera que su papá, bla, 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 y está viudo y tienen una carcachita de coche. Entonces, pues, hay veces no la pueden llevar porque se ponchó y ya no funciona. Es decir, me cuenta a veces situaciones y cuando nosotros nos damos cuenta, Dios mío, no me tengo que levantar 3 horas, 4 horas antes para llegar a la escuela. Fíjate, yo tengo un primo que es una eminencia, que vivió en la Ciudad de México, vivió porque nunca más volvió. Y mi primo es un genio, es hijo de una tía mía, prima de mi mamá. Y este primo estudió en la UNAM. Yo otras veces a mis alumnos les he contado esto. Él estudió físico-matemático. Él entraron 3 o 4 en su generación y se graduó él solo. Él solo fue su generación, físico-matemático de la UNAM, un genio. Cuando salió de la UNAM, pues se ganó una beca. Telmex lo becó Carlos Slim y se fue a Exeter, a la universidad. Primero fue a Cambridge y luego fue a Exeter, en Inglaterra. Porque como es una fuga de cerebro, o sea, en México no hay trabajo para él. Entonces, lo promovieron y se fue y nunca más volvió. Él es catedrático en Inglaterra. Pero cuando él estudió en la UNAM, corazones, mi primo se levantaba a las 4:20 de la madrugada para tomar pecero, metro, camión y llegar a la UNAM a las 7. Y tiro por viaje cada 15 días. Pues mi primo es un Big Bang Theory, así era un geek, un genio, pero pues obviamente con otros conflictos, ¿no? De comunicación, pues así, era tan genio que él estaba en su mundo. Y cada 15 días para llegar a su departamento, su casa donde vivía con mi tía, en Ciudad de México, cada 15 días ya era cliente. Le robaban los tenis, la mochila, sus libros. Cada quincena, otra vez le volvían a pasar. O sea, sacó la universidad como si hubiera sido un gladiador en el Coliseo Romano, levantándose en la madrugada, estudiando, trabajando, porque daba clases en una prepa de matemáticas y siendo saqueado cada 15 días. ¿Cómo sobrevivió esos 5 años? Entienden que el beneficio para él ahora de vivir en Inglaterra, en un primer mundo, en un departamentito si tú quieres, pero no estarte preocupando porque te roben la computadora en la Ciudad de México, en ese tiempo, bueno, y en este también, pues dio un brinco muy grande, ¿no? Pero cuando yo me siento a ver, Dios mío, mi hija va a la universidad en auto, no tiene que levantarse esa hora. Lo único con esas historias que me siento a platicar con ella es cuánto tenemos que darle gracias a Dios por tantas bendiciones. Porque si necesitas un lápiz, un cuaderno, hay para comprarlo. Porque mi papá no pudo terminar ni siquiera la secundaria. Y por eso, corazones, este día que es muy importante para mí, porque cierro un grupazo de árbol genealógico, es por eso que decimos que es por ellos y en honor a ellos. Pero no de tus padres y de tus abuelos, de todos nuestros ancestros, que pusieron con su trabajo, con su esfuerzo, con sus vidas, a veces muy desafortunadas, a veces con sus adicciones, con sus abandonos, con su ignorancia. Pusieron este mundo que tenemos hoy. Yo te pregunto, ¿qué compromiso tendrás tú ante este mundo cuando tienes tantas comodidades, tantas oportunidades, tantas bendiciones? ¿Verdad, corazón, que necesitaríamos esforzarnos un poco más en nuestro trabajo personal, en mejorarnos, en disciplinarnos, en mejorar nuestros hijos, nuestra relación, nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros negocios, en generar empleos, en generar redes de confianza, en generar grupos humanos de confianza?
cuánto les debemos, que debemos de mejorar al mundo, porque si no lo hacemos, la generación que sigue está perdida, con tantas comodidades. ¿Y ahora qué crees? Metidos en metaversos en donde les den chutes de dopamina, de un concepto de realidad, de un mundo que les guste más, porque luego no quieren ya ser ni humanos. Mucho que analizar. Agradezco profundamente tus comentarios al post de este podcast y seguiremos trabajando, corazones. Te dejo un beso y un abrazo. Le seguimos mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.